Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que yo les traigo hoy es impiedad de Jonás. Ahora vamos a ver por qué. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ir a hablar en chino, en mandarino, en francés, en italiano, en portugués, en todo, llevar la palabra de Dios, pero solamente llevarla por llevarla, sin tener detrás de eso un mensaje de poder, sin tener detrás de eso un propósito para que Dios llegue al corazón de aquella persona. Nada es, dice la palabra de Dios, nada es, dice, puedo hablar todos los idiomas del mundo y hasta idioma de los ángeles. ¿Cuáles son los idiomas de los ángeles? Las lenguas angelicales, aquellas que solamente el Señor y tú entiendes. Yo les he explicado a ustedes de que el enemigo, Satanás, puede hablar todos los idiomas habidos y por haber, y también habla todos los dialectos, pero el idioma angelical no lo puede entender. Hasta idioma de los ángeles. Si no tengo amor, fíjate, si no tengo amor en mí, soy como un pedazo de metal ruidoso nada más. Hay mucha gente que viene haciendo mucho ruido, pero de eso nada pasa. Entonces aquí vamos a leer ahora lo que dice Jonás. Mire cómo el Señor es tan hermoso y cómo Jonás, yo lo que veo aquí que Jonás, y por eso le digo que habemos muchas personas parecidas a Jonás. Jonás, cuando él tuvo el problema en la ballena, él quiso y él vino y pidió al Señor, y el Señor escuchó esa oración. Pero cuando había que dar misericordia a aquel pueblo, él no quería. Muchos de nosotros, cuando nosotros venimos y traemos una petición delante del Señor, cuando traemos una oración delante del Señor, cuando traemos una necesidad delante del Señor, queremos que el Señor se olvide de todas las demás, porque la mía es más importante. Dios no trabaja así. Dios trabaja con aquel justo, con aquel que le sirve, aquel que tiene el corazón listo, aquel que tiene el corazón lleno de la palabra de Dios y que solamente le sirve al Señor, que hay temor en él, que es un hombre o una mujer justa, recta, temerosa delante de Dios. El Señor manda a sus ángeles a nuestro alrededor y a que pelee por nosotros esa batalla. Y mire lo que dice Jonás en el capítulo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos redarguya, el que nos hable. Si nosotros somos duros a veces con la gente, a veces declaramos una palabra que la gente no está esperando. Nosotros debemos de ser sobrios, debemos de tener sabiduría con todo lo que hacemos, porque todo lo que nosotros hacemos y decimos es lo que está en nuestro corazón. No podemos decir adorar a Dios y estar en otro ambiente, con otra gente que quizá no le conoce al Señor y que blasfema a veces hasta del Señor. Vamos a leer. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Mire lo que le dijo al Señor. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, poderoso. Dios, qué lindo que Él sea así, porque por eso usted y yo alcanzamos perdón de pecados. Mire que dice: porque tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué quiere decir? Si la palabra de Dios dice que Él no es hijo de Dios,
Él no es hijo de hombre, perdón, para que se arrepienta ni mienta. Lo que Jonás le quiso decir a él, precisamente eso, tú no eres como yo, tú no eres como nosotros, y sé que en ti no hay arrepentimiento, que cuando tú pones la mirada en alguien es porque ya está dentro de la agenda tuya, ya está esa persona dentro de que tú vas a trabajar y vas a usar grandemente tus milagros, tu misericordia, tu gloria va a ser grandemente tu nombre glorificado para que todos te conozcan. El Señor tiene interés de que usted le conozca. El Señor tiene interés de que usted le crea. El Señor tiene interés de que nosotros prediquemos el evangelio para que el evangelio llegue a un corazón que nunca nadie le ha dicho que quizás le ama a Dios, que quizás solamente ha oído palabras de desprecio, que quizás solamente ha oído tú no sirves para nada, tú no sé para qué has nacido. Hay padres que aún así le dicen a sus hijos. Yo me quedo sorprendida cuando escucho eso, porque cada hijo es una bendición que Dios nos ha dado. Sabe que allá en el Medio Oriente, cuando una mujer no tiene hijos, se le considera una mujer seca, se le considera una mujer pecadora, se le considera una mujer abominable, y Dios nos ha dado hijos a nosotros. Por lo tanto, debemos de bendecir a nuestros hijos, nunca maldecirlos, porque dice la palabra de Dios que en nuestra lengua tenemos el poder para maldecir o para bendecir. Por eso nosotros tenemos que bendecir aún hasta nuestros enemigos. Usted dirá, pero ¿cómo a nuestros enemigos? Mire aquí, Jonás estaba tan enojado porque el Señor quería bendecir a aquellos enemigos, aquellos que no amaban al pueblo de Israel, que los detestaban, no los dejaban pero ni entrar a su tierra, y el Señor también de ellos tuvo misericordia. Entonces, lo que yo te quiero decir, que no importa lo que nuestro enemigo haya hecho, dice que cuando nosotros bendecimos a nuestro enemigo y esta persona de verdad es mala delante de Dios, que es el único que conoce el pensamiento y el corazón, dice que ascuas de fuego estamos poniendo sobre su cabeza. Pero si nosotros maldecimos a aquella persona, el Señor no va a escuchar eso, porque de nuestra boca, donde alabamos al Señor, no podemos decir otra cosa. Y Jonás acababa de dar un mensaje de salvación, acababa de dar un mensaje que impactó hasta el rey, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y este mensaje no era porque Jonás era bueno, no era porque Jonás era lo mejor de lo mejor, era porque Dios necesita usar a alguien para que esa persona lleve el mensaje. Nosotros hacemos lo que humanamente podemos, pero Dios hace lo sobrenatural, porque yo no puedo entrar a tu corazón, yo no puedo entrar a tu pensamiento, pero sí la palabra que entra en mí por medio del Espíritu Santo va a llegar a redarguir tu corazón, a redarguir mi corazón, que es lo que el Espíritu Santo hace, ministrar en la presencia del Señor. Y esto aquí, él estaba tan enojado aún hasta con Dios. Imagínense quién era Jonás para venir a hacer esa pregunta al Señor, para venir Jonás y como estar preguntándole al Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Dios sabe siempre lo que Él está haciendo. A veces a nosotros nos parece algo imposible. A veces nos parece algo... Dios trabaja de unas formas raras, unas formas que nosotros no entendemos, pero Él sabe lo que está haciendo. Y mire lo que dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire lo que dijo él. ¿Cómo es posible que estaba tan, pero tan enojado que hasta quería hasta morirse? ¿Cuánta gente se enoja tan fuertemente porque a otra le va bien? Porque el Señor ha dado un ministerio a alguien y porque el ministerio de ellos, que ellos dicen, ahí es donde usted va a comprobar que el ministerio, cuando Dios
Dios lo pone, cuando Dios te da un ministerio, Él es el que respalda tanto la palabra en todos los sentidos, en lo económico, en todo. No tenemos necesidad de estar pidiendo nada, porque Dios es el que va a poner en el corazón de las personas darte algo. El Señor es el que pone y el que quita. Así es que nosotros debemos de entender. Fíjate aquí cómo Jonás estaba tan enojado con ellos. Y aquí vemos que Jonás no tenía un corazón con misericordia. Quería que Dios tuviera misericordia con él, pero no con nadie más. Y eso es imposible, porque Dios no usa ese método. Dios usa el método de la misericordia, de la gracia, del perdón. Y Dios quiere que todos procedamos, dice, al arrepentimiento, que vengamos confiadamente al trono de la gracia. Mire qué lindo el Señor. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que el Señor te diga a ti y me diga a mí? Como dice Hebreos 4:16, dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo es lo que estamos haciendo hoy. Entonces dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Él estaba actuando como un niño cuando usted le quita a un niño una paletita y empieza a llorar y empieza a tirar todo. ¿Vale la pena? Así el Señor estaba tratando a Jonás. Y dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Jonás pensó que había convencido al Señor en que el Señor dijera, ve, verdaderamente Jonás es de mi pueblo Israel. Ay, Jonás quiere hasta morirse. No, yo no voy a permitir que Jonás se enoje. Si Jonás es mi profeta, Jonás es mi hijo, yo lo uso a él. No, mejor voy a terminar con este pueblo. Como le digo, Dios no trabaja así. Cuando Él te manda a un lugar a llevar el evangelio, es porque Él ya entró primero. Él ya hizo la obra primero. Él nunca nos va a mandar a un lugar donde Él no sea bien recibido, donde Él no quiera entrar, donde no le interesa entrar. Increíblemente hay corazones que al Señor no le interesa tocar. ¿Quiénes serán? Dirá usted. Son aquellas personas que blasfeman contra Dios, que blasfeman contra el Espíritu Santo y lo hacen conscientes, sabiendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no les interesa conocerlo. Y esas personas no solamente lo hacen así, sino que influyen en la vida de otros para hacerlos pecar. Eso es lo que Dios desecha. Eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces dice que él se fue arriba de una enramada, arriba de un lugar, para ver cómo Dios destruía aquel pueblo. Y entonces dice, y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjate cómo en una cosa tan pequeñita vemos cómo la mano de Dios hizo todo esto. Toda esta gente estaba a punto de perder la vida. El Señor ya había lanzado una palabra. El Señor ya había dicho que si este pueblo no se arrepentía, fuego iba a caer desde los cielos y esta ciudad iba a ser consumida. Pero el rey entendió, porque ellos habían oído hablar del pueblo de Israel. Fíjate que estaba oyendo yo algo. Muchos saben de Gandhi, ¿verdad? Gandhi fue uno de los hombres más sabios de la India. Y dice que Gandhi fue varias veces a una iglesia, a visitar una iglesia cristiana. Y él escribió en uno de sus libros que él fue a la iglesia 3 veces y que las 3 veces nadie le extendió la mano, nadie le habló de Cristo. Usted sabe lo que hubiera sido, cómo el Señor les trajo a este hombre para que ellos hablaran de la palabra de Dios, pero no había amor en el corazón de esas personas. Si este hombre, que es influencia y es orgullo de la India, cuando la India es uno de los países más politeístas, uno de los países que son más idólatras y que tienen
tienen ídolos, que hasta adoran hasta la vaca, que no se la comen porque piensan que es un Dios. Imagínate cómo el Señor les trajo esta alma y ellos no pudieron hablarle a un alma. Desde el momento que Gandhi fue a la iglesia, dice que él nunca había conocido gente más insípida. Esa fue la palabra que él usó. Una gente tan insípida, y dijo otra palabra, que era como gente que no tenía calidez en ese momento. Nadie le dio ni la mano, nadie lo saludó, nadie le habló de la palabra de Dios. Él solamente escuchó de un Dios por un mensaje que alguien dio, pero aunque el corazón fue tocado de él, nadie le explicó a él de un plan de salvación. Todos nosotros sabemos que los de la India piensan de que existe la reencarnación, y ese hombre, esperamos que no se haya perdido, pero ese hombre lo dejó escrito, plasmado con su puño y letra, que fue a una iglesia cristiana y nadie le habló. ¿Cuántas veces ha llegado alguien a la iglesia y nosotros ni lo volvemos a ver, ni siquiera le hablamos y solamente estamos con el grupito de amigos que conocemos? La iglesia no es un club de amistad. La iglesia se viene a adorar al Dios vivo, a darle honra y gloria. Y aquí vemos cómo el Señor estaba actuando en esa calabacera y la gran lección que el Señor le iba a dar a Jonás. Y dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Por eso todo lo que nos pase ya está en las manos del Señor. El Señor no ignora nada. Mire lo que dice, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Esto nos da a entender de que Jonás era peloncito, porque dice que la cabeza le ardía del sol, y entonces Jonás se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez deseando morirse. Eso llega hasta el límite de lo que alguien no tiene en su corazón. Imagínense quererse morir porque Dios va a bendecir a alguien. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido envidia porque a otro le va bien? Y eso aquí nos dice el Señor, que eso no es bueno delante de Dios, porque a Dios no lo podemos manipular. Dios no trabaja con manipulaciones. Dios trabaja con una persona, con un hombre que tiene un corazón, que tiene misericordia, que ha conocido la gracia de Dios. Yo les explicaba a ustedes de la impiedad, por eso le puse al tema así, impiedad. Él era un impío porque él no había conocido la piedad para el enemigo, para el vecino, para el amigo, para aquel hombre, aquellas mujeres que también querían ser salvos, que Dios tenía ya en su agenda. A veces el enemigo nos para de hablarle, de llevarle el mensaje a alguien, porque el enemigo trabaja fuertemente. El enemigo, todos sabemos que tiene poder limitado delante de Dios. Pero nosotros debemos, por eso, debemos con oración derribar todo argumento, todo plan que el enemigo tiene. Y dice, y que deseaba morir, diciendo, mejor sería que en mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Jonás, Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, en otras palabras, ¿esto qué? ¿Qué es esto? Esto no es nada comparado a una vida, a una alma que yo quiero salvar. Y dice, él respondió, mucho me enojo. Era como un niño malcriado, Jonás. Y dice, hasta la muerte. Mire, otra vez volvió a proclamar la muerte para él. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de esa calabacera. Mire lo que le dijo el Señor, tuviste tú lástima de esa calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Mire qué lindo, mire qué mensaje que él había dado. Él era un mensaje para que él se sintiera orgulloso, se sintiera bendecido, porque el Señor lo había usado a él. Imagínense lo que es si uno a veces se pone feliz, nos ponemos felices nosotros los que traemos una palabra, cuando uno
uno se arrepiente, cuando alguien viene y se reconcilia con el Señor, ya no se digan 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí el Señor hasta de los animales tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Mire qué lindo como el Señor tiene misericordia. Así como aquel día alguien te habló a ti, alguien te habló a ti, alguien me habló a mí. Cuando el Señor perdonó tus pecados, cuando el Señor te hizo entender de que tú eras importante en la vida del Señor, aquella persona que te trajo aquel mensaje, el Señor la utilizó como utilizó a Jonás. Y esa persona, yo creo en mi corazón que se puso feliz cuando tú viniste a los pies de Cristo. Y dice que cuando la palabra de Dios dice en los evangelios que cuando uno se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Imagínate. Y Jonás quería hasta morirse porque el Señor había rescatado a 120,000 personas. Usted sabe lo que es eso, toda una nación. Y Jonás estaba tan enojado. Y gracias a Dios, por la gracia de Dios y su misericordia, que el Señor no le concedió a Jonás lo que él estaba pidiendo, porque bien merecido se lo hubiera tenido. 3 veces, 4 veces mencionó la muerte y el Señor aún así tuvo misericordia de él. El Señor te ama a ti, me ama a mí, aunque nosotros hayamos pecado. Dios vino, dice, no por los justos, sino por los injustos, para que tú y yo demos ese paso de obediencia, diciéndole al Señor: yo entiendo, Señor, y creo en tu palabra. Qué hermoso es traer este plan, es hermoso traer esto. Y nosotros, yo en lo personal me quedo impresionada, extrañamente impresionada, cómo a Jonás actuó, cómo Jonás se enojó, cómo el Señor le hizo ver de que aquella calabacita que no tenía un alma, no tenía un espíritu, él estaba tan enojado porque se había perdido, se había deshecho, pero no estaba enojado por las almas de aquella gente. Entonces yo te digo a ti hoy, espero que el Señor haya dejado en ti un mensaje. Yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido esto. Es un mensaje sencillo, pero con un gran argumento, con un gran propósito de que tú y yo cambiemos nuestra mentalidad. El Señor requiere de tu corazón, que así como quieres tú que el Señor tenga misericordia de ti, así como quiero yo que el Señor tenga misericordia de mí, así también otros. ¿Ok? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Shalom.